Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. La influencia de la cosmología y la cultura en la evolución de la ciencia a lo largo de la historia es innegable. Durante la Edad Media, el conocimiento científico griego fue preservado y transmitido principalmente a través del mundo islámico, donde los estudiosos musulmanes tradujeron y comentaron las obras de los antiguos filósofos griegos. Estos textos posteriormente se reintrodujeron en Europa occidental, desempeñando un papel fundamental en el Renacimiento y el desarrollo de la ciencia moderna. La conexión entre la cosmología y la literatura es fascinante y ha existido a lo largo de la historia. Dante Alighieri es un ejemplo destacado de cómo la visión del cosmos y los conceptos astronómicos influyeron en la literatura y la cultura de su tiempo. Su obra maestra, la Divina Comedia, no solo es un poema épico y teológico, sino que también contiene elementos de cosmología medieval. Dante utilizó la estructura de los 9 cielos en su obra, basándose en la concepción ptolemaica del universo, que era ampliamente aceptada en su época. Cada uno de los 9 cielos representaba una esfera celeste en la que se encontraban diferentes tipos de almas. Esta estructura cosmológica le permitió a Dante explorar temas religiosos, filosóficos y morales mientras guiaba a su personaje principal a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. La obra de Dante no solo tuvo un impacto en la literatura italiana, sino que también influyó en la cultura europea en su conjunto y contribuyó al desarrollo de la lengua italiana como una forma literaria importante. Es interesante observar cómo la cosmología aristotélica, que predominaba en la época de Dante, influyó en la concepción del cosmos que se representa en la Divina Comedia. La idea de una Tierra estacionaria en el centro del universo, rodeada por esferas concéntricas que transportaban a los astros, era una creencia arraigada en ese momento y se reflejaba en la obra de Dante. El modelo aristotélico, que incluía elementos como las esferas elementales de agua, aire y fuego, así como las esferas planetarias y las estrellas fijas, proporcionaba una estructura cosmológica en la que Dante podía basar su narrativa. Esta visión del cosmos influyó en la forma en que representó el infierno, el purgatorio y el paraíso en su obra, ubicando diferentes tipos de almas en los distintos niveles celestiales y sublunares. El hecho de que Dante incorporara la precesión de los equinoccios en su representación del movimiento estelar demuestra su interés por hacer que su obra estuviera en consonancia con las concepciones científicas de su época. Aunque hoy sabemos que este fenómeno tiene una base astronómica real, en su tiempo, la precisión con la que se manejaba esta información muestra su compromiso con la precisión y la erudición en su trabajo. Dante Alighieri utilizó una referencia astronómica interesante para describir la edad de su amada Beatriz en La Vita Nuova. En lugar de simplemente contar los años desde su nacimiento, Dante empleó una medida basada en la posición de las estrellas en el cielo. Específicamente, mencionó que había pasado el tiempo que le lleva al cielo estrellado avanzar hacia el este en la 12ª parte de un grado angular. Esta referencia a la posición de las estrellas para medir el tiempo es un ejemplo de cómo la astronomía y la cosmología estaban interconectadas con la cultura y la literatura de la época. Dante estaba haciendo uso de un enfoque astronómico para proporcionar una descripción poética y precisa de la edad de Beatriz en relación con el movimiento de las estrellas en el cielo. La precesión de los equinoccios es un fenómeno astronómico fascinante que resulta de la interacción compleja entre la rotación de la Tierra y la influencia gravitatoria de la Luna y el Sol. A lo largo de un periodo de aproximadamente 25.765 años, el eje de rotación de la Tierra cambia gradualmente su dirección, lo que afecta la posición de los equinoccios y los solsticios en el cielo. Este fenómeno tiene varias consecuencias importantes en la astronomía y la astrología, así como en la cultura y la literatura de diferentes épocas. Por ejemplo, la precesión de los equinoccios es la razón por la cual las constelaciones zodiacales ya no se alinean con las estaciones del año de la misma manera que lo hacían en la antigüedad. Esto ha llevado a cambios en la interpretación astrológica a lo largo de los siglos. En el caso de Dante Alighieri, su referencia a la precesión de los equinoccios en La Vita Nuova demuestra su comprensión de los conceptos astronómicos de su época y su habilidad para incorporarlos en su obra literaria. Muestra cómo los poetas y escritores a menudo utilizaban conceptos astronómicos y cosmológicos para enriquecer sus obras y proporcionar descripciones poéticas y simbólicas de la realidad. Es sorprendente cómo Dante Alighieri, un poeta de gran talento pero no necesariamente un científico, pudo incorporar conceptos astronómicos precisos en su obra literaria.
Aunque cometió un pequeño error en sus cálculos, su capacidad para utilizar la astronomía y la cosmología de su época para enriquecer su poesía es verdaderamente notable. La idea de una esfera de estrellas fijas más allá de las esferas planetarias y la existencia de un primer motor que daba movimiento a todo el cosmos eran conceptos centrales en la cosmología aristotélica y tolemaica. La Divina Comedia, con sus referencias a las estrellas y su representación del cosmos, refleja la profunda influencia de estas ideas en la cultura de la época. La estructura de la Divina Comedia, que consta de 3 partes principales, infierno, purgatorio y paraíso, refleja la concepción del universo y la cosmología de la época medieval. Cada una de estas partes representa un aspecto diferente de la vida después de la muerte y el camino espiritual del protagonista, Dante. El viaje de Dante comienza en la selva oscura, que simboliza la confusión y la pérdida espiritual. La guía de Virgilio, el poeta romano, representa la razón y la sabiduría humanas que pueden ayudar a superar los obstáculos espirituales. A medida que Dante desciende al infierno, los niveles de castigo se vuelven cada vez más severos, lo que refleja la creencia medieval en un sistema de justicia divina que castiga los pecados de acuerdo con su gravedad. El concepto de círculos concéntricos en el infierno, con los peores pecadores en el centro, es una representación visual del castigo gradualmente creciente para aquellos que cometieron pecados más graves. Esta estructura geométrica también se relaciona con la cosmología aristotélica, que dividía el universo en esferas concéntricas. La escena en la que Dante y Virgilio se encuentran con Lucifer en el infierno es una de las imágenes más icónicas de la Divina Comedia. En esta parte del poema, Dante y Virgilio han descendido tan profundamente en el infierno que han llegado al centro mismo de la tierra, donde Lucifer reside. La descripción de Dante de Lucifer como un gigante inmóvil en el centro de la tierra se relaciona con la visión medieval de la jerarquía cósmica. En la cosmología aristotélica, la Tierra se consideraba el centro del universo, y Dante utiliza esta idea para representar el lugar más alejado de Dios y la luz divina. El centro de la Tierra se convierte en el lugar más oscuro y castigado del infierno. La escena en la que Virgilio y Dante se voltean cabeza abajo al descender por el cuerpo de Lucifer es una representación simbólica del abismo espiritual al que han llegado. Virgilio explica que Dante ha cruzado el punto en el que todas las cargas son atraídas desde todas direcciones hacia el centro de la Tierra, lo que significa que han llegado al punto más bajo y alejado de Dios. Esta parte del poema refleja la creencia medieval en un cosmos jerárquico y la idea de que el infierno es el lugar de castigo para los pecadores más graves. También simboliza el alejamiento espiritual de Dios y la pérdida de la luz divina. En la época medieval, las ideas de Aristóteles sobre la física y la cosmología ejercieron una profunda influencia en el pensamiento de la Iglesia y la cultura europea. El concepto de que los objetos caen hacia su lugar natural en la Tierra, que es el centro del universo, estaba en consonancia con la visión geocéntrica del cosmos que prevalecía en ese momento. Dante utiliza esta concepción en su obra para simbolizar la ubicación más baja y alejada de Dios, que es el centro de la Tierra y el infierno en su cosmología. La imagen de Lucifer como un gigante inmóvil en el centro de la Tierra es una representación poderosa de la condenación y la separación de Dios. Lucifer no habría estado siempre en el centro de la Tierra, sino que habría caído allí desde el cielo como castigo por su rebelión junto con otros ángeles. Esta es una parte importante de la cosmología y la teología que Dante incorpora en su obra. La caída de Lucifer y su ubicación en el centro de la Tierra simbolizan su separación de Dios y su condenación eterna en el infierno. Es un elemento clave en la narrativa de la Divina Comedia, que utiliza el viaje de Dante a través del infierno como una alegoría de la búsqueda espiritual y la redención. La explicación que Dante presenta en su obra sobre la formación de la Tierra y la ubicación de Lucifer en su centro es claramente sobrenatural y está en línea con la concepción religiosa y teológica de su tiempo. En la cosmología medieval, se creía en una jerarquía de elementos y una estructura del universo en la que los elementos más pesados, como la Tierra, naturalmente tendían a moverse hacia el centro. La imagen de las tierras del sur retrocediendo por miedo a Lucifer y cubriéndose con las aguas como un velo es una interpretación poética y alegórica que refleja las creencias religiosas y la comprensión del cosmos en la Edad Media. La representación de la montaña del purgatorio como una estructura que se formó durante la caída de Lucifer es un ejemplo de cómo Dante utiliza la cosmología de su época para enriquecer su narrativa. La narrativa de Dante a través del infierno
El purgatorio y el paraíso es una exploración no solo del cosmos, sino también del alma humana y su búsqueda de redención y conocimiento espiritual. La forma en que Dante describe el paso a través de las esferas celestiales utilizando la reflexión de la luz es una muestra de su habilidad para combinar elementos científicos y simbólicos en su obra. En la cosmología medieval, se creía que las esferas celestiales estaban compuestas de cristal o éter, y la luz celestial se reflejaba en estas esferas para crear el movimiento de los cuerpos celestes. Dante utiliza esta idea para crear una imagen poética y alegórica del ascenso a través de los cielos. El uso de Beatriz como guía espiritual en esta parte de la obra también es significativo, ya que representa la guía divina en la búsqueda del conocimiento y la redención. Beatriz es un símbolo de la gracia y la sabiduría divina que guía a Dante hacia un mayor entendimiento espiritual y la visión de Dios. Cada uno de los cielos representa una esfera celestial asociada con diferentes cualidades y virtudes. A medida que Dante y Beatriz ascienden a través de estos cielos, encuentran a las almas de los bienaventurados que personifican esas virtudes y cualidades. Esta estructura también es una metáfora de la búsqueda espiritual de Dante hacia la comprensión de la verdad y la sabiduría divina. Dante utiliza la estructura celestial y la influencia de los astros para representar las influencias divinas en la vida de las almas y cómo estas influencias afectan sus temperamentos y virtudes. La astrología desempeña un papel importante en la cosmología medieval, y Dante la incorpora de manera significativa en su obra para transmitir su visión del orden cósmico y divino. El paraíso de Dante es una representación simbólica de la gloria divina y la perfección espiritual, y el viaje a través de los cielos astronómicos hacia el empíreo simboliza la búsqueda del conocimiento y la sabiduría divina. Este pasaje marca un momento significativo en el viaje de Dante a través del paraíso. Beatriz le sugiere a Dante que mire hacia abajo y reflexione sobre el viaje que ha emprendido, indicándole que está cerca de su último adiós, es decir, su encuentro final con Dios en el empíreo. Dante ha ascendido a través de los cielos astronómicos, encontrándose con diversas almas y aprendiendo lecciones espirituales a lo largo del camino. Ahora, antes de continuar hacia las regiones más elevadas, Beatriz le anima a reflexionar sobre la vastedad del cosmos y la distancia que ha recorrido desde el comienzo de su viaje en el infierno. Esta pausa permite a Dante comprender la magnitud de su búsqueda espiritual y la proximidad de su encuentro con la divinidad. Dante ha ascendido a través de los cielos astronómicos, contemplando la vastedad del cosmos y la pequeñez de la Tierra. Ahora, en el Praimam Mobile, se encuentra en el límite entre lo natural y lo sobrenatural, cerca de la presencia de Dios. El punto luminoso y diminuto que Dante y Beatriz ven en el Praimam Mobile simboliza la divinidad misma, y las 9 órbitas centelleantes representan las jerarquías de ángeles que rodean a Dios. Esta visión celestial refleja la teología y la cosmología de la época de Dante, donde se creía que los ángeles eran intermediarios entre Dios y el mundo terrenal. Dante continúa explorando la relación entre el mundo celestial y el mundo terrenal. Su pregunta refleja su asombro por el orden y la armonía que observan las órbitas celestiales. Beatriz le explica que en el mundo espiritual, las órbitas son aún más divinas y rápidas cuanto más cerca están del centro de luz, lo que sugiere una jerarquía celestial basada en la proximidad a lo divino. Dante señala que en el mundo sensible, el mundo terrenal, los tiempos y las órbitas son diferentes, lo que implica una desconexión entre el mundo celestial y el terrenal. Esta reflexión es característica de la preocupación medieval por reconciliar la cosmología y la teología, y muestra cómo Dante utiliza la poesía y la alegoría para explorar cuestiones profundas sobre la naturaleza de la realidad y la relación entre Dios y el mundo creado. Dante presenta a Beatriz como la guía que le revela los misterios y secretos de los cielos, incluyendo la jerarquía de los ángeles según la enseñanza de Pseudo Dionisio. La idea de que San Pablo había estado en el cielo y pudo haber revelado esta información agrega un elemento religioso a la narrativa, subrayando la influencia de la fe y la revelación divina en la comprensión del cosmos. Aristóteles propuso diferentes modelos de movimiento para las esferas celestes en sus obras, lo que llevó a ciertas inconsistencias y debates en la interpretación de su filosofía. La idea de que las esferas celestes estaban impulsadas por una inteligencia o un ángel en lugar de una fuerza mecánica fue una interpretación que ganó influencia en la Edad Media, especialmente entre los filósofos islámicos, hebreos y cristianos. Esta interpretación teológica del modelo aristotélico permitía armonizar la filosofía natural con la religión,
ya que introducía la noción de seres divinos o ángeles que dirigían el movimiento de las esferas celestes, lo que estaba en línea con la creencia en la providencia divina. Hubo desacuerdos y discrepancias entre los escolásticos en cuanto a la aceptación de esta interpretación. La historia de la cosmología y la filosofía medieval está llena de debates y desarrollos complejos, y estos debates reflejan cómo los pensadores de la época intentaron reconciliar la filosofía, la ciencia y la religión en sus sistemas de pensamiento. Cada interpretación tenía sus ventajas y desventajas, y las diferencias filosóficas y teológicas a menudo llevaban a divergencias en la comprensión de estos modelos cosmológicos. Dante Alighieri integró las enseñanzas de figuras filosóficas y teológicas influyentes de su época en su obra literaria. Este enfoque muestra la profunda influencia de la filosofía neoplatónica y la teología cristiana en su comprensión del cosmos y la estructura del universo. Dante fue un intelectual prolífico y tenía un conocimiento sólido de las ideas filosóficas y científicas de su tiempo. Integró estas ideas de manera creativa en su poesía para crear una visión única del universo que estaba arraigada en su comprensión personal y en la tradición intelectual de su época. Su habilidad para combinar la erudición y la poesía en su obra, como se puede ver en su descripción de las jerarquías angélicas, contribuyó a que la Divina Comedia se convirtiera en una obra maestra literaria y filosófica que sigue siendo estudiada y admirada en la actualidad. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.